Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fay Alonso, soy desarrollador de videojuegos y como saben, acaba de salir la nueva versión del Windows 11. Así que vamos a instalarla. Para esta prueba tengo una laptop HP Omen. Les voy a dejar las características en un enlace en la descripción del video. Y así que vamos a hacer nuestras primeras pruebas, vamos a ver cómo instalarlo. En este caso vamos a hacer una actualización y les voy explicando paso a paso cómo fue que hice para actualizarla. Y como siempre acá no damos mucha vuelta, intro y comenzamos. Bueno, como pueden ver, lo primero que hice fue ver mi cuenta de colaborador de Windows como Insider. Yo me había inscrito al programa con una cuenta que era la que usaba para Skype. Estuve tratando de vincular mi cuenta porque este era el método anterior para actualizar la versión del Windows 11. Yo había tratado de no actualizar, la verdad, porque era una versión muy primitiva todavía. Quería tener la última versión para dar una opinión certera qué tal va esto. Entonces lo que hice ahora fue actualizar a la última versión de Windows 10 disponible. Creo que es un requisito para que no te genere ningún error. Después directamente fui a la página de Windows y busqué el instalador del Windows 11. Lo descargué y le di a actualizar. En ese momento me di cuenta que me había pedido una aplicación extra que es para comprobar la compatibilidad del Windows 11 dentro de mi sistema. Una vez descargado ese archivo, no se preocupen, les dejo en el enlace del archivo para que puedan descargar. Bueno, una vez que comprobé que la laptop era compatible, procedí a seguir con la actualización. Como siempre, leemos todos los términos de contrato, bla bla bla, aceptar, y comenzó la descarga. Voy a acelerar un poco el video para que esto no sea tan largo, no hay ningún paso en medio, así que vamos a adelantar un poquitito el video. Y como podrán ver, ya no es necesario ser parte del programa de Insider de Windows 11 para tener acceso al programa. Una vez que termina esto, reiniciamos el sistema. La verdad que me esperaba que tarde más, pero fue bastante rápido una vez que tenía ya todo descargado, el instalador. Como ven, ya tengo ya Windows 11 funcionando, no tiene ningún paso extra. Ahora comencé a hacer mis pruebas, a revisar si todo el hardware está reconocido y claro, lo más importante es que ver que el software funcione bien. Todo lo que tenía instalado es lo que uso normalmente para trabajar. Con el Blender no me causó ningún problema. Con el Unreal, si bien siempre suele tardar un poquitito, creo que es normal que en su primera carga tarde, así que adelanté también un poco el video, pero funcionó sin ningún problema. También hice las pruebas con Photoshop, lo mismo, sin problema, me abrió de una. No tuve que hacer ningún cambio en mi sistema, todo el software que tenía instalado me funcionó perfectamente. Y mis primeras impresiones realmente son de que el software funciona bastante bien, todo es rápido. Al un clic se abre, se cierran las cosas. Creo que trata de acercarse mucho a la experiencia de un usuario de Mac. Me gusta el aspecto minimalista del sistema ahora. Y también hice la prueba, la que todos estábamos un poco pendientes, ¿verdad? De probar si realmente se podía instalar de forma directa aplicaciones nativas de Android en Windows 10. Procedí a descargar una versión de Snapseed.
Y lo segundo que hice fue desinstalar las aplicaciones que ya tenía, o el software que tenía de forma externa, ¿verdad? Para aplicar las que uso normalmente para ejecutar las aplicaciones de Android. Desinstalé el GameLoop y también el BlueStack. Una vez instalado estas aplicaciones, volví para ver si se podía ejecutar directo la APK de Android, y como vemos no hay nada que se pueda hacer por el momento. También traté de hacerlo desde el Google Play para ver si reconocía que ya estaba conectándome desde un sistema operativo de Windows 11 y tal vez iniciar algún tipo de instalación. Por el momento creo que todavía no se va a poder hacer eso de forma nativa, así que vamos a necesitar todavía software de terceros. En líneas generales yo estoy probando ahora y me está funcionando bastante bien. De hecho estoy editando ya este video en Windows 11. Creo que vale la pena hacer el cambio. Así que por lo que podemos ver funciona bastante bien. Reconoció todo el hardware. Creo que no hubo ningún problema con eso. La parte estética está bastante bien trabajada. Se ve que hay un excelente trabajo de diseño minimalista. También puedes notar que ahora el inicio es mucho más rápido. Se queda todo abierto, las últimas cosas que tenías abiertas al estilo de las Mac. Creo que aprovecha mejor también las funciones de los discos MM2 como el que tengo, los discos de estado sólido. En líneas generales me agrada bastante. Voy a seguir probando y seguramente en un próximo video voy a traer más opiniones. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.